Buenos días, hermanos, bienvenidos a otro servicio en línea de United Christian Church. Nuevamente es para nosotros un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes, aunque no reunidos bajo el mismo techo, sí reunidos bajo el mismo espíritu, aunque no en el mismo momento, probablemente sí guiados por el mismo Señor. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre el libro de Job. Pero antes de comenzar con el sermón, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Salmo 8 y leamos los 9 versículos del Salmo. Dicen así: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Pensando un poco en este salmo, en cómo este salmo nos habla de la soberanía de Dios, el poder creador de Dios, y frente a todo ese poder, la incomprensible realidad del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos a dedicar este tiempo en oración, pidiéndole al Señor que ilumine nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, para entender su palabra y para ser transformados en su poder, en el poder del Espíritu Santo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por un nuevo día para estar delante de ti. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, nuestros corazones a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga que esa palabra preciosa, Señor, y poderosa cale profundo dentro de nosotros y nos transforme. Ayúdanos a entenderte, ayúdanos a vernos como tú nos ves, ayúdanos a ver la realidad como tú la ves, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que quites de nosotros cualquier preocupación, cualquier distracción, cualquier cosa que pueda estarnos desviando, Señor, de estar en tu presencia, y nos conceda, Señor, el entenderte, el conocerte, el ser transformados en el poder de tu Espíritu, Señor. Que hoy, Padre, hagas ese trabajo especial que solamente tu palabra y tu Espíritu Santo pueden hacer en nosotros. Que no sean palabras de hombre, que no sea mero conocimiento lo que adquiramos hoy, Señor. Que sea la transformación, Padre, en nuestro entendimiento, la transformación de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, Señor. Y que todo eso, Padre, se refleje en nuestra manera de vivir. Te damos el honor, la gloria, y te pedimos, Padre, que nos guíes en estos próximos minutos que vamos a estar compartiendo tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, Padre. Amén y amén. Ok, como les dije, hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el libro de Job. Y estas últimas 3 semanas que hemos estado estudiando este libro, hemos visto cómo los propósitos de Dios trascienden nuestro entendimiento y nuestra capacidad para percibir la realidad, particularmente cuando enfrentamos el sufrimiento. Hemos visto cómo frente a las pruebas y frente al sufrimiento solo podemos ver lo que nuestra mente finita nos permite ver, y tendemos a pensar y a creer que entendemos las situaciones cuando realmente la realidad escapa de nuestra comprensión. Y dicho de manera sencilla, cuando como humanos, incluso como cristianos, enfrentamos las aflicciones, enfrentamos las pruebas, esta mente, estos sentidos tan limitados que tenemos no nos permiten
ver ni entender lo que Dios está haciendo, ni cómo todo lo que nos está pasando está bajo su control. Todo lo que el sufrimiento y las aflicciones que podemos estar viviendo forman parte de su plan. Nuestro corazón, que es un corazón orgulloso, un corazón que está manchado por el pecado, tiende a culpar a Dios cuando aparecen los problemas, cuando aparecen las aflicciones, cuando aparecen las dificultades, y tendemos a pensar que no merecemos que nos ocurra nada malo. Creemos que Dios está en la obligación de amarnos y de darnos todas las cosas buenas que nosotros queremos. De alguna manera pensamos que no merecemos que nos ocurran las pruebas, que no nos ocurra, que no aparezcan los problemas, que no nos ocurra nada malo, y creemos que Dios está solamente para darnos las cosas buenas que nosotros deseamos. Y aun cuando no lo hagamos conscientemente, aun cuando no nos dispongamos conscientemente a hacerlo, actuamos como si Dios estuviese obligado a servirnos a nosotros. Y en lugar de verlo a Él como el soberano absoluto de toda la creación, lo vemos como si fuese el genio de la lámpara, que está para complacer nuestros deseos, para darnos lo que queremos y para que luego se guarde nuevamente en su lámpara y se quede ahí callado mientras nosotros hacemos lo que queremos con nuestra vida y nos olvidamos de lo que Él nos ha dicho y de los planes que Él tiene como creador y como soberano. En el texto que vamos a estudiar hoy, que abarca todo el capítulo 9 del libro de Job, este hombre, este siervo de Dios, Job, comienza haciendo una pregunta que para un creyente, para un verdadero creyente, debe ser retórica y que nos confronta en medio de todas las aflicciones que podamos estar viviendo con la realidad del hombre caído frente al Dios santo y soberano que creó el universo e hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Fíjense cuál es esta pregunta que Job hace en capítulo 9, versículo 2. ¿Cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Hermanos, si por la gracia divina hemos llegado a conocer el verdadero carácter de Dios y nos hemos topado de frente con su santidad, la respuesta a esta pregunta es completamente obvia. ¿Cómo puede un mortal justificarse ante Dios? A causa de nuestro pecado, ningún mortal ha podido, ni puede, ni podrá nunca justificarse a sí mismo delante de Dios. Y como vamos a ver a lo largo de todo este capítulo 9, la pregunta de Job no pretende mostrarnos cómo podemos ser justificados delante de Dios, sino hacernos conscientes de cuál debe ser nuestra actitud frente a la soberanía absoluta del Dios infinito y todopoderoso, ante el cual ningún ser humano puede justificarse a sí mismo. Y en este sentido, Job nos presenta en este capítulo 9 tres aspectos fundamentales del carácter y la persona de Dios que ponen en una perspectiva real nuestra realidad finita y nuestra realidad caída frente a la inmensidad y a la eternidad y a la majestad de Dios. Y al final cierra con una reflexión crucial sobre cuál debe ser la única reacción lógica que un pecador puede tener frente a la soberanía y la santidad del Dios Todopoderoso. Veamos estos tres aspectos que Job nos presenta y al final del sermón vamos a cerrar reflexionando sobre cuál es nuestra posición delante de Dios y sobre cuál es la actitud que debemos tener frente a Él cuando sufrimos y no entendemos lo que estamos viviendo. ¿A dónde debe apuntar todo esto? ¿Qué debe permitirnos ver todo esto? Vamos con el primer aspecto que nos muestra este capítulo 9 sobre Dios y su persona. El primer aspecto es que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Frente a un Dios que lo sabe todo, que lo ve todo y que lo puede todo, Job dijo en los versículos 3 y 4, si uno quisiera disputar con Él de 1000 cosas, no podría responderle una sola. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Amados hermanos, preguntémonos un momento. ¿Cuánto sabe realmente el hombre sobre la formación y sobre la composición del universo? O sobre el funcionamiento del cerebro, o sobre el funcionamiento del ojo humano, o sobre el funcionamiento del cuerpo.
¿Cuánto sabe realmente el hombre sobre la composición de las estrellas? ¿Qué podemos hacer como seres humanos frente a enfermedades como el cáncer, como el SIDA, como el Parkinson, como la esclerosis múltiple? ¿Qué podemos hacer como humanos frente a estas enfermedades incurables que poco a poco van socavando la vida de la persona y que terminan invariablemente en la muerte? ¿Qué estamos pudiendo hacer, por ejemplo, con toda nuestra tecnología y con todos nuestros avances científicos frente a un virus microscópico que se ha extendido por todo el planeta y ha puesto en jaque incluso las naciones más ricas y más poderosas del planeta? Les pregunto, ¿podríamos nosotros detener a Dios, demostrar que Él está equivocado en algo o evitar que Él haga algo que ya tiene dispuesto a hacer? ¿Podríamos nosotros decirle, no, Dios, para, eso no, vas a hacer esto y esto y esto? ¿Podríamos nosotros ordenarle algo a Dios? Las respuestas a esta pregunta son obvias, es evidente que no. Y Job las resumió con la frase: si uno quisiera disputar con Dios de 1000 cosas, no podría responderle una sola. Y más adelante, haciendo referencia a la sabiduría y al poder de Dios, Job preguntó: ¿quién puede desafiar a Dios y salir bien librado? Amados hermanos, no importa cuán dura puede parecer la situación que estemos pasando, no importa cuán injusta pueda parecer, ni cuántas ganas tengamos de descargar nuestro enojo y nuestra rabia en contra de Dios, la verdad es que nosotros solo conocemos una ínfima parte de todo el escenario, de todo lo que nos está ocurriendo, y que Dios no solo conoce ese escenario por completo, no solo Él lo conoce a la perfección, sino que Él fue quien lo creó, Él fue quien lo permitió, Él fue quien lo propició, Él es quien lo maneja. Tan solo recordemos por un instante el caso de Job, cómo él desconocía lo que Dios estaba haciendo. Él estaba sufriendo terriblemente y lo único que él sabía es que su familia se había muerto, que había perdido todas sus posesiones y que ahora estaba en un estado físico absolutamente deplorable. Él no sabía por qué le estaba ocurriendo eso. Él no sabía cómo fue Dios quien lo puso en la mira de Satanás. Él nunca se enteró de esa conversación que Dios tuvo con Satanás. Cómo fue Dios quien propició y permitió que le pasaran todas esas catástrofes juntas. Y cómo Dios, a través de toda esa situación que puede parecer terrible, cómo Dios, a través del sufrimiento tan intenso de ese ser humano, de ese siervo y de su fidelidad, Él estaba glorificando su propio nombre en los cielos y en la tierra. Hermanos, ¿cómo vamos nosotros a juzgar una situación que conocemos solo en la superficie? ¿Cómo vamos a rebatir al único que la conoce y la controla a la perfección? ¿Cómo vamos a decir nosotros qué es lo mejor que debe ocurrir, o por qué algo debe acabar, o por qué algo debe cambiar, cuando no conocemos sino una ínfima parte? ¿Y cómo vamos a retar a Dios delante de una situación que Él controla, conoce, maneja a la perfección? Citando nuevamente las palabras de Job, ¿cómo podríamos nosotros desafiar a Dios y salir bien librados? Y con esto en mente, vamos a ir al segundo aspecto que nos muestra este capítulo sobre el carácter de Dios, y es que Dios es el creador, el dueño y el soberano de todo el universo. Vamos a leer ahí mismo en el capítulo 9, los versículos 5 al 9 y luego el versículo 12. Él mueve montañas sin que éstas lo sepan, y en su enojo las transforma. Él remueve los cimientos de la tierra y hace que se estremezcan sus columnas. Reprende al sol y su brillo se apaga, eclipsa la luz de las estrellas. Él se basta para extender los cielos, somete a su dominio las olas del mar. Él creó la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Si de algo se adueñara, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Amados, en estos versículos Job nos recuerda que Dios no solo conoce, ve y controla todo lo que ocurre. Además de todo, Él es el dueño de toda la creación. Él la diseñó y la creó. Él la sustenta y permite que siga existiendo. Él es el dueño absoluto de todo.
y por ende puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Dios puede hacer lo que quiera con la creación porque es suya. Él la creó, Él la diseñó, Él la sustenta, Él la planificó. Él planificó cada pequeño detalle y tiene la libertad absoluta, el derecho absoluto, el poder absoluto, el conocimiento absoluto de hacer lo que quiera con su creación. En pocas palabras, Él es soberano y su soberanía abarca o arropa absolutamente todos los aspectos de su creación. No hay nada que se escape a su soberanía. Él es soberano sobre cada mínimo detalle. Como dice la palabra, no cae un cabello al suelo sin que Dios lo permita. Solo vamos a analizar un poquito más en detalle una de las frases, la primera frase que nos presenta Job a continuación. Él dice, Él mueve las montañas y en su enojo las transforma. Piensen cómo en solo unos segundos, no sé si conocen el caso o no, si no pueden ir a YouTube y pueden buscar este caso, cómo en solo unos segundos más de la mitad del monte Santa Elena en los Estados Unidos, un volcán muy conocido, una montaña gigantesca, cómo en solo unos segundos más de la mitad de la montaña explotó con una violencia indescriptible y cambió la geografía de toda la zona, creó nuevos lagos, acabó con cientos de kilómetros a la redonda. O como en el año 99, desde el Ávila bajaron ríos de piedra y de lodo que arrasaron con todo a su paso y modificaron para siempre la costa del estado Vargas. Un volcán, una inundación. Él mueve las montañas y en su enojo las transforma. Y a esto sumemos que Dios remueve los cimientos de la tierra. Pensemos en la fuerza y la magnitud que tiene un terremoto. Él puede eclipsar el sol y la luna. Él puede decir dónde va a estar cada astro en cada momento para que en un momento dado recibamos la luz y en otro momento no. Él somete a su dominio las olas del mar. Solo imagínense un tsunami que arrasa con todo lo que tiene por delante, que no hay humano, no hay estructura humana capaz de resistirse a una ola, y Él somete las olas del mar a su dominio. Él creó cada estrella, controla el movimiento de las galaxias, los miles de millones de galaxias que hay, moviéndose a velocidades extraordinarias en el universo, cruzándose unas con otras en perfecta armonía, sin chocar, en una armonía perfecta, donde lo que uno podría pensar, si hay tantas cosas moviéndose a tanta velocidad, es que hay caos, pero lo que hay es armonía. Hermanos, ¿quién más puede hacer todas estas cosas? ¿Quién puede mover las montañas y transformarlas en su enojo? ¿Quién puede remover los cimientos de la tierra con un terremoto? ¿Quién puede eclipsar el sol y la luna? Dominar las olas del mar, crear las estrellas y controlar el movimiento de las galaxias. ¿Quién más puede hacer todas estas cosas? Frente a esto, Job no pudo hacer otra cosa que preguntarse: si de algo Dios se adueñara, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Si Él es soberano, si Él es todopoderoso, si Él puede remover los cimientos de la tierra, mover las montañas, eclipsar el sol y la luna, someter a su dominio las olas del mar, crear las estrellas y controlar su movimiento. Si Él puede hacer todo eso, si Él se adueña de algo, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar los actos de Dios? Pensando en esto, ¿cómo podemos nosotros atrevernos a pensar que Dios no está en control de todo lo que ocurre? ¿Cómo podemos pensar que Él deja cabos sueltos dentro de su creación? ¿Cómo podemos pensar que Él no está en control incluso de nuestro sufrimiento? ¿Cómo podemos pensar que Él no está en control aún de las pruebas y de las aflicciones? Aun cuando Job no conocía los detalles de todo lo que le estaba ocurriendo, él estaba perfectamente
consciente de que todo lo que le estaba ocurriendo estaba bajo el control absoluto y el dominio absoluto de Dios. Para Job no había duda de eso. Y a la luz de esa realidad y conociendo nuestra propia maldad, uno podría sentir que estar en las manos de un Dios todopoderoso y soberano al que tendemos a achacarle o a concederle características humanas. Podríamos pensar que estar en ese Dios que tiene tanto poder y que es soberano puede de alguna manera llevarnos a sufrir de manera injusta. Lo que pensamos es que un humano con ese poder y un humano con esa soberanía haría cosas muy terribles. De hecho, hemos visto a lo largo de la historia hombres que cada vez que un hombre llega a tener mucho poder, las consecuencias son terribles, la maldad y el daño nada más pensemos en toda la cantidad de dictadores y emperadores tremendamente malvados que han habido a lo largo de la historia, y uno tiende a pensar que Dios se parece a nosotros y que frente a un Dios así que es soberano y que tiene tanto poder, Él va a hacer de alguna manera que a nosotros nos pasen cosas injustas. Y frente a este pensamiento, vamos a pasar al tercer aspecto. Vamos a ver cuál es el tercer aspecto que Job nos muestra en este capítulo 9 sobre el carácter de Dios. Y vamos a ver los versículos 13 al 15, y ahí vamos a ver que Dios es un juez justo y misericordioso. Vamos a leer esos versículos 13 al 15. Dios no depone el enojo. Aún Rahab y sus secuaces se postran a sus pies. ¿Cómo entonces podré yo responderle? ¿Dónde hallar palabras para contradecirle? Aunque sea yo inocente, no puedo defenderme. De mi juez solo puedo pedir misericordia. Lo primero que debe llamarnos la atención aquí es que Job dejó claro que Dios no depone su enojo, y aún los peores malhechores se postran ante sus pies. Y ante esto, la mayoría de las personas diría que bueno, los malhechores deben postrarse frente a los pies de Dios. El tema es que cuando decimos eso no pensamos que todos nosotros caemos dentro de esa categoría frente a la santidad de Dios. Job, siendo un hombre temeroso de Dios, siendo un hombre que vivía apartado del mal, no dijo qué bueno que los malhechores se rinden o se postran delante de Dios. Él lo que dijo fue, en el versículo 15, ¿cómo entonces podré yo responderle? ¿Dónde hallar palabras para contradecirle? Aunque sea yo inocente, no puedo defenderme. De mi juez solo puedo pedir misericordia. Hermanos, Job entendía perfectamente su realidad. Él sabía que frente a la santidad de Dios, incluso el más recto de los seres humanos resulta culpable y no tiene cómo defenderse. Hermanos, el pecado es una condición inherente a la naturaleza caída del ser humano. El pecado es algo con lo que nosotros nacemos, no es algo que desarrollamos poco a poco mientras crecemos. Solo háganse la pregunta, pensando a qué edad aparece la maldad en un ser humano. Alguien tiene que enseñarle a un niño a mentir. ¿Qué pasa cuando un niño hace algo que le habían prohibido? Cuando rompe algo que era de su papá o de su mamá. Alguien tiene que enseñarle a ese niño a mentir. De hecho, ¿qué es lo primero que un niño hace cuando te niegas a darle algo en lo que él puso sus ojos, algo que él quiere? El reloj, los anteojos, un bolígrafo. ¿Qué pasa si el niño trata de arrancarte el bolígrafo de la camisa y tú no se lo das? ¿El niño se queda tranquilo? ¿O forma un berrinche? ¿Qué sucedería si pusiéramos a dos niños pequeños en un cuarto y les damos un solo juguete? ¿Se turnan y lo comparten? ¿O terminan peleando por el juguete? Es evidente que el pecado, no solo porque la Biblia lo dice, sino porque lo vemos en nuestra realidad, que el pecado no es algo que se desarrolla gradualmente. El pecado está ahí desde el nacimiento. Fíjense lo que dice
El rey David en el Salmo 51, en el versículo 5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y fue por eso que Job dijo, de mi juez solo puedo pedir misericordia. Si había algo que Job entendía, era su realidad. Que a pesar de ser un hombre temeroso de Dios, que buscaba obedecerle y se apartaba del mal, era un hombre pecador por naturaleza. Y que de su juez solamente podía pedir misericordia. Y más adelante, en los versículos 19 y 20, continúa diciendo, si de fuerza se trata, Él es más poderoso. Si de cuestión de juicio, ¿quién lo hará compadecer? Aún siendo inocente, me condenará mi boca. Aún siendo íntegro, resultaré culpable. Como podemos ver aquí, este Dios todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe, ese Dios soberano que tiene derecho a hacer lo que desee con su creación, también es un Dios que juzga rectamente, es un juez justo. Frente a Él todos somos culpables, frente a su santidad nadie puede justificarse a sí mismo. Y la Biblia nos habla de esa realidad desde la primera página hasta la última. Y aunque pensemos que las cosas malas que nos pasan, que las cosas malas que nos ocurren son injustas y que no merecemos sufrir, la realidad es que lo que no merecemos es gracia, lo que no merecemos es perdón y lo que sí mereceríamos es juicio. Sin embargo, Job dice, de mi juez solo puedo pedir misericordia. Amados hermanos, es casi seguro que ninguno de nosotros hemos sufrido tanto como sufrió Job. Y definitivamente ninguno de nosotros hemos vivido una vida tan íntegra y tan apegada a la voluntad de Dios como la que vivió Job. Sin embargo, en lugar de responder como Job, continuamente acusamos a Dios de ser injusto y no vemos cómo lo que Él está haciendo es lo que debe hacerse. Nos vemos a nosotros mismos como personas buenas, como personas rectas, cuando la realidad es que frente a la santidad de Dios no hay uno justo, ni uno solo. Y a la luz de todo esto, preguntémonos, ¿tenemos nosotros derecho de decir que no merecemos la ira y el juicio de Dios? ¿Tenemos nosotros el derecho a decir que es injusto que Él vuelque su ira sobre nosotros? ¿Tenemos el derecho a decir que es injusto que Él nos juzgue o que imponga sufrimiento y castigo en nuestra vida? ¿Tenemos el derecho a decir que Dios es injusto cuando permite o propicia el sufrimiento, cuando en realidad, gracias a su misericordia, sufrimos mucho menos de lo que en verdad mereceríamos? Hermanos, si realmente Dios nos diera lo que merecemos por nuestros pecados, todos estaríamos quemándonos en este instante en el infierno. Y pensando en todo esto, hoy quisiera concluir meditando sobre los últimos versículos de este discurso de Job en el capítulo 9, los versículos 32 al 35. Dios no es hombre como yo para que juntos comparezcamos ante un tribunal. No hay un juez entre nosotros que decida el caso por los dos. No hay quien aleje de mí el báculo divino para que ya no me asuste su terror. Quisiera yo hablar sin temor, pero no estoy en tales condiciones. Ante un Dios todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe, ante un Dios que es dueño y soberano de su creación, ante un Dios que no depone su enojo, que juzga con rectitud a los pecadores y que ejerce su autoridad con misericordia, Job reconoció que no hay un juez humano ante el cual pueda comparecer un hombre y defenderse del justo juicio de Dios. No hay un juez humano que nos pueda defender, que pueda defender nuestro caso delante de Dios, y expresa que no hay entre los hombres quien pueda alejar de nosotros el báculo divino, la vara de Dios que nos corrige. No hay un solo hombre en esta tierra que pueda hacer eso. Y frente a una realidad tan tremenda, en la que lo único que el pecador puede hacer es pedir a Dios misericordia, Job concluyó ese capítulo en el versículo 35 diciendo: quisiera yo hablar sin temor,
pero no estoy en tales condiciones. Amados hermanos, el temor del Señor era lo que hacía de Job un hombre diferente. Era lo que lo hacía estar en una clase diferente en los hombres de su época. En un tiempo en el que nadie temía a Dios. Dios mismo dijo que Job era un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Así es como empieza el libro de Job, en el capítulo 1, en el primer versículo. Y les pregunto, ¿cómo diríamos nosotros que vive la gente hoy en día? ¿Diríamos nosotros que vivimos rodeados de personas temerosas de Dios, que viven apartadas del mal? Por supuesto que no. ¿Qué creen ustedes que diría Dios de cada uno de nosotros? ¿Diría lo mismo que dijo sobre Job? No lo creo. Definitivamente no. Y la buena noticia es que hoy nosotros podemos ver con claridad algo que para Job aún estaba velado, algo que para Job aún no había sido revelado. Recuerden que Job vivió hace muchos siglos y la revelación de Dios estaba comenzando a darse. Job estaba comenzando a revelar a los hombres paulatina y progresivamente su plan de redención. Job en ese momento dijo con toda razón: no hay un juez entre nosotros que decida el caso por los dos. No hay quien aleje de mí el báculo divino para que ya no me asuste su terror. Y en efecto, no hay nadie entre los hombres que aleje de nosotros la ira de Dios. Pero hay uno sentado a la derecha del Padre, que se hizo hombre, uno que vivió una vida justa, en perfecta obediencia a la ley, y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se ofreció a sí mismo en una cruz. Hay uno que estando libre de pecado, siendo el único justo, recibió en nuestro lugar el castigo, el justo castigo por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. Uno que, como dice Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 11, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amados, a la luz de todo lo que hemos visto hoy sobre el carácter de Dios y sobre nuestra naturaleza pecaminosa, la única respuesta sensata es aproximarnos a Dios con temor, pidiendo misericordia, pero recordando que si bien entre los hombres no hay uno que pueda librarnos de nuestro pecado, no hay uno que pueda salvarnos de la justa ira de Dios, en Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tenemos al único intercesor que podía comprar nuestro perdón con su sangre preciosa, con esa sangre que derramó en la cruz, entregándose, permitiendo que lo apalearan, que destrozaran su cuerpo. Por ende, hermanos, pensando en esto, vivamos como lo hizo Job, en el temor del Señor, pensando en su soberanía, pensando en su majestad, pensando en su poder, pensando en su santidad, y cómo frente a todo eso nosotros somos criaturas pequeñas, creadas a su imagen y semejanza, pero caídas, desobedientes y pecadoras. Y somos merecedores de su juicio, de su justo juicio, y que eso nos lleve a vivir en el temor del Señor, pero a la vez descansemos siempre en la gracia de Dios que fue derramada sobre nosotros a través de la cruz. Pensando que no tenemos la manera de obtener el perdón, descansemos en la gracia que Dios derrama sobre nosotros a través del sacrificio de Jesús. El Señor nos bendiga, haciéndonos siempre conscientes de nuestro pecado, recordándonos a cada segundo que a pesar de ser pecadores, que no merecíamos
gracia que no merecíamos, misericordia, Él nos dio un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido en la cruz del Calvario. Y pidámosle que nos ayude a caminar continuamente como personas redimidas por la sangre de Cristo, como personas compradas a precio de sangre y adoptadas como hijos por ese sacrificio, como seres que hemos vuelto a nacer el día que realmente nos encontramos con Cristo, como seres que hemos sido regenerados a través del poder del Espíritu Santo, a que caminemos entendiendo la soberanía, el poder, la majestad de Dios y nuestra situación caída, que caminemos siempre en temor de Dios, buscando obedecerle, honrar su nombre, glorificar su nombre, compartir su evangelio y ser instrumentos suyos para que el reino de Dios crezca, para que el reino de Dios sea exaltado, pero por sobre todo para que su nombre sea glorificado en cada rincón de la creación. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, el honor y la gloria, porque siendo tú todopoderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente, estando tú en control absoluto de toda la creación, siendo el dueño de todo, siendo el soberano absoluto, el único que tiene derecho a hacer cualquier cosa, el que diseñó, creó y sustenta hoy en día esta creación, el que nos diseñó, el que nos dio forma, el que nos hizo a su imagen y semejanza, siendo tú el único, el todopoderoso, el que todo lo puede, y siendo nosotros desobedientes, Señor, siendo nosotros pecadores desde el vientre, habiendo nosotros desobedecido tu voluntad desde que nacimos, siendo nosotros incapaces, Señor, de acercarnos a ti con un corazón recto y con un corazón puro, siendo incapaces, Señor, de buscarte, si no es a través de la obra del Espíritu Santo. Tú nos llamaste, tú pagaste, no pasando por alto nuestros pecados, sino pagando por ellos con el precio más alto de todos, con la sangre de Jesús en la cruz, Señor. Ayúdanos, Padre, a verte como tú eres y a vernos a nosotros como somos. Ayúdanos a caminar en temor delante de ti, pero descansando en tu gracia, Señor, y no en nuestras obras. Descansando en el milagro de la regeneración que tu Espíritu Santo hace, en el milagro del perdón, Señor, que tú derramas sobre quienes no lo merecemos y que tú nos regalas a través de la fe, Señor, por gracia. Aun cuando no podíamos hacer nada, tú lo das, tú nos los entregas, Señor, y nos pides y nos llamas, Señor, a representarte, y nos das este tremendo privilegio, Señor, de ejercer ese milagro de haber sido creados a tu imagen y semejanza para representarte. Ayúdanos, Señor, a caminar en temor a ti, descansando en tu gracia y buscando, Señor, obedecerte, glorificarte, alabarte, exaltar tu nombre, Señor, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acción, Señor, para que la creación entera se postre, para que la creación entera te glorifique y para que la creación entera, Señor, te exalte. Alabado seas por siempre, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Te damos a ti el honor y la gloria y las gracias por siempre, Señor, en nombre hermosísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.